A continuación, gente ilustre para cada día. Con el padre Jean-Pierre Bissenbach. Gente ilustre para todos los días. Gino Bartali, segunda parte. Tras retirarse de la competición, siguió ligado al mundo del ciclismo. Primero como director del modesto equipo San Pellegrino, donde en 1959 tuvo a sus órdenes a Fausto Coppi, y después como comentarista de la RAI y como asesor técnico de firmas industriales, vendiendo bicicletas con su nombre y vino Chianti de su Toscana natal. Por sus extraordinarios méritos deportivos, Bartali fue nombrado Cavaliere dell'Orden Croce Omri, caballero de la Cruz del Mérito de la República de Italia. Durante la Segunda Guerra Mundial, colaboró activamente para salvar la vida de 800 judíos, escondiendo su secreto durante casi 60 años y llevándoselo a la tumba. Solo un descubrimiento casual permitió conocer la dimensión humana que alcanzó uno de los más grandes ciclistas del siglo XX y por la que fue nombrado justo entre las naciones por el gobierno de Israel el 23 de diciembre de 1913. Murió en el año 2000, a los 85 años de edad, en su localidad natal, a consecuencia de un ataque al corazón. Estaba casado desde 1940 con Adriana Bacci, con la que tuvo 3 hijos, Andrea, Bianca María y Luigi. Adriana, que recibió el reconocimiento que se hizo a título póstumo a su mandato por la compañía durante la guerra, falleció en 2014 a los 95 años de edad. Antes de que fuera uno de los 4 campeonísimos en la historia del ciclismo italiano, Girardengo, Binda, Bartali y Coppi, Bartali estaba considerado como el ciclista del régimen de Mussolini. El Duce, en su delirio, soñaba con ver a un italiano derrotando a los franceses y en el Tour, y todas las miradas se volvieron hacia Bartali. En 1936 ya se había adjudicado el Giro y era una celebridad en todo el país. En 1937 una caída frustró su mano. En 1938 cumplió su sueño de Mussolini, aventajando al segundo clasificado en más de 20 minutos en el Tour de Francia, cuando la carretera se empinaba, cuando el calor y el polvo acababan las gargantas. Bartali no encontraba rival, pero la Segunda Guerra Mundial impidió la celebración de competencias y le dejó 100 años en los que se podía ver ubicado el palmarés espectacular cuando Fausto Coppi aún era meritorio que confiaba a su lado. Antes de la guerra, en 1939, no pudo ya defender su victoria en el Tour de Francia, el año anterior, pero Gino Bartali se tomaría la revancha en 1948, consiguiendo su segundo Tour de France, una forma espectacular, con 7 victorias de etapa. Con esas 2 victorias se convertía en el único ciclista hasta la fecha vencedor de 2 Tours en un intervalo de 10 años, circunstancia que también logró en el Giro, con sus victorias en 1936 y 46. Bartali fue un excepcional escalador, vencedor del Gran Premio de la Montaña del Giro de Italia en 7 ocasiones y del Tour de Francia en 2. Fue pionero en utilizar el cambio de marchas, ideado por el fabricante italiano Campagnolo.
Anteriormente, las bicicletas incorporaban dos piñones, uno a cada lado del eje trasero, y el cambio entre ellos significaba tener que parar, desmontar la rueda trasera y volverla a poner dándole la vuelta de forma manual. Con eso, el nuevo sistema, el ciclista podía realizar el cambio de piñón sin necesidad de bajarse de la bicicleta. Esta operación se convirtió rápidamente en una señal de que Bartali estaba dispuesto a lanzar un ataque. Además de sus victorias en grandes vueltas, Bartali ganó en 4 ocasiones el Campeonato Nacional Italiano y varias clásicas de un día, como la Milán-San Remo y el Giro de Lombardía. Fue el gran rival de Fausto Coppi, rivalidad que dividía a los italianos, tanto deportiva como política y religiosamente. En el Tour de 1952 se produjo uno de los últimos episodios de esta épica historia plasmada en una famosa fotografía en la que ambos se intercambian una botella de agua. La polémica sobre quién estaba ayudando a quién todavía sigue viva entre los aficionados al ciclismo italiano más de 60 años después. No todo fueron jornadas de gloria. En la edición del Tour de 1950 tuvo que vivir uno de los momentos más amargos episodios de su carrera deportiva, cuando el equipo italiano, liderado por Bartali, decidió retirarse en bloque, después de ser increpados y golpeados por los aficionados franceses en el Col d'Astaing. «No quiero morir aquí», declaró entonces a la prensa con su habitual rudeza. Gino Bartali murió en el año 2000, sin que nadie supiese el lado oculto de su historia, la del corredor grandioso que dedicó 2 años de su existencia a salvar la vida de desconocidos judíos. Para eso se valió de su bicicleta, donde escondía la documentación necesaria para sacarlos de Italia, y así, bajo la apariencia de simples entrenamientos, llevaba los papeles de un lado a otro. Era imposible sospechar en aquel momento de uno de los grandes mitos del deporte italiano, del hombre que había conseguido darle a Mussolini el Tour de Francia de 1938. Su popularidad le servía de pantalla para sus misiones. En la película documental My Italian Secret, The Forgotten Hero, My Secreto Italiano, aquel héroes olvidados, dirigida y escrita por Oren Jacobi, otro de sus hijos, Andrea, reveló que Gino Bartali empezó a asumir riesgos cuando rechazó la invitación para dedicarle el triunfo de 1938 a Benito Mussolini. Mussolini creía que si un italiano terminaba triunfando en el Tour, eso mostraría que los italianos también pertenecían a una raza superior. La victoria de mi padre se convirtió en un asunto de orgullo nacional y de prestigio del fascismo. Por eso estuvo bajo una enorme presión. Lo que nadie imaginaba es que en aquellos años oscuros, Bartali, uno de los símbolos de los que se hablaba apropiado del Partido Nacional Fascista, era en realidad uno de los personajes clave de una organización dedicada a salvar la vida de los judíos italianos, a los que los alemanes querían enviar a sus hornos crematorios. A los dueños de los alemanes querían enviar a sus hornos crematorios. A pesar de la interrupción del calendario ciclista por culpa de la guerra,
Gino Bartali seguía entrenando por las carreteras de la Toscana, de la Umbría. Nadie podía suponer que era el cuadro de su bicicleta. Debajo de su sillín transportaba documentos y pasaportes destinados a los judíos en que se escondían en algunos de los monasterios italianos. Bartali no despertaba demasiadas sospechas, pese a que la guerra impedía cualquier competición y resultaba extraño ver a alguien entrenándose en aquel ambiente. Corría con ropa en la que se podía leer su nombre, lo que le permitió recorrer kilómetros recibiendo los saludos efusivos de los soldados italianos, para los que era un auténtico ídolo. Era el correo perfecto. Entre los conventos y monasterios, la red organizada por Giorgio Nissim, con el apoyo de varios arzobispos, se dedicaba a elaborar los pasaportes destinados a salvar la vida de cientos de judíos, documentos que Bartali transportaba jugándose la vida en aquellos viajes por las carreteras que conocía como nadie. Durante 1943 y el 44, el corredor toscano, el beato Bartali, se dedicó a esa misión sin que nadie le delatase, como parte de una red de salvamento en la que los líderes fueron el rabino de Florencia, Nathan Casuto, y el obispo de la ciudad, el cardenal Elia Ángela de la Costa. Recorría el tramo desde Florencia a Asís, llevando fotografías o la información necesaria para deducir documentos falsos, que luego volvía a traer escondidos dentro del tubo de su bicicleta. Transportaba fotos en una dirección y la documentación falsa confeccionada a la vuelta. Todo sucedía muy rápido, porque el viaje se hacía en un solo día, para regresar antes del toque de queda. Y eran casi 400 kilómetros, de modo que imagínate el esfuerzo, reveló que una de sus hijas, la reputación de Bartali, era la llave de la resistencia. Las fuerzas fascistas no sospechaban que su entrenamiento en área restringida de los documentos servían para que los refugiados pudieran alcanzar zonas controladas por los aliados, que desde el sur de la península venían recuperando territorios. Murió en el año 2000. El mundo solo descubrió su grandeza en 2003, cuando los hijos de Giorgio Nissim encontraron un viejo diario de su padre en el que detallaba la forma en que funcionó la red dominante dedicada a conseguir documentos que salvasen la vida de los judíos. Allí, en aquellos legajos, se escribió minuciosamente los viajes que hacía Bartali, los kilómetros que recorría, los documentos que escondía en su bicicleta y sobre todo lo abnegado de su dedicado a la causa toda de Nissim. Montaron lo que su padre escritor y entonces empezó a sobrar el secreto tal como antes analizaban en él una época de la que se consultaba ver a un ciclista recorrer toda una carrera italiana hasta descuidar a uno de sus grandes héroes. Los inicios Nissim también contaron el piloto más impulsante, más importante, se escondía el diario de su padre. 800 judíos evitaron el viaje a algún campo de concentración de los alemanes gracias a las piernas de Gino Bartali. Esa actitud discreta queda reflejada en las palabras de su hijo Andrea Bartali. Mi padre
Era un católico ferviente. Nunca nos habló de lo que se hizo durante la guerra. Decía tan solo, basta, en la vida unas cosas se hacen y basta. Cuando la gente le decía, Gino, antes del héroe era responsable. No, yo quiero que me recuerden por mis logros deportivos. Los héroes reales son aquellos que sufrieron de su alma, su corazón, de estar sumando por sus sucesores queridos. Ellos son los héroes reales. Yo soy solo un ciclista. En 1918 recibió un homenaje del Giro de Italia. Seguimos buscando gente ilustre que nos anime.